Vamos a ordenar un vector por el método de selección de forma descendente. Bien, en el método de selección lo que hacemos es recorrer el vector y conforme lo vamos recorriendo comparamos con todos los elementos posteriores para encontrar el mayor y hacer un intercambio. Por ejemplo, aquí tenemos la primera posición y vamos a asumir que este número es el más grande. Y entonces lo guardamos, ese valor lo guardamos en una variable y decimos que el mayor es el número 5 y la posición del mayor es la posición número 0. Vamos a representar con esta flecha de color azul esa posición. Bien, y vamos a, dejando fija este apuntador rojo, vamos a compararlo con todos los elementos posteriores en el vector. El apuntador de color rojo nos indicará hasta qué punto hemos ya ordenado nuestro vector. Entonces aquí tenemos que el mayor es el número 5, el apuntador al mayor es el apuntador al 0. Y luego tomamos este apuntador verde que iniciamos en el siguiente valor después del rojo y preguntamos si el elemento que está almacenado ahí es mayor al número que habíamos encontrado como número mayor. Y de esta manera preguntamos, 15 es mayor que 5. Como 15 si es mayor que 5, cambiamos el valor del mayor y decimos que este es 5 y que ahora el apuntador está en la posición número 1. Ahora está aquí el apuntador al mayor. Y luego recorremos el apuntador verde y lo llevamos a la posición número 2. Y preguntamos, ¿es el número que está en la posición número 2 mayor que el más grande que habíamos encontrado? Es decir, 13 es mayor que 15. Como no lo es, entonces nuestro apuntador sigue aquí, de color azul, que es el que nos indica cuál es el número más grande que hemos encontrado. Avanzamos con el contador verde y volvemos a preguntar. Bueno, aquí dejamos el 15 y aquí dejamos ahora la posición número 1. Preguntamos, ¿es 4 mayor que 5? Como 4 no es mayor que 5, entonces aquí continúan los valores 15 y 1 y avanzamos el contador verde a su posición. Y preguntamos, ¿es 9 mayor que 15? Como 9 no es mayor que 15, entonces aquí continúa el valor 15 y aquí el valor 1. Finalmente recorremos el apuntador verde a la última posición del vector y preguntamos si 1 es mayor que 15. Como 1 no es mayor que 15, entonces aquí continúa el 15 y el 1. Bien, para hacer el intercambio entre este valor, que se me había olvidado dejar en donde estaba, continúo aquí, siempre continúo aquí en el valor número 1. Entonces tengo que intercambiar el 15 con el 5. Si yo pongo el 15 en el lugar del 5, se me pierde el 5, entonces ya no sé qué es lo que había aquí. Y si el 5 lo pongo en el lugar del 15, pues también ahora se me perdió el 15. Entonces necesitamos almacenar esa información en una variable temporal. Y vamos a hacer esto que está aquí abajo. En el temporal voy a poner lo que tenga el vector en su posición del apuntador rojo, que en este caso es el 0, la posición 0, de tal manera que en el temporal voy a guardar un 5, que es lo que tiene aquí este vector. Y luego en el vector, en la posición número 0, la posición del conmutador rojo, en el vector 0, voy a poner lo que tenga la variable mayor. La variable mayor tiene un 15. Y entonces en la posición 0 estoy colocando un 15. Y en la posición dada por el apuntador al mayor, que es en la posición número 1, voy a poner lo que tenga el temporal. Entonces aquí voy a poner el 1. Y
donde el temporal tengo un 5, de tal manera que aquí voy a poner el 5 y bueno, ya hice mi intercambio. Aquí hice mi intercambio entre estas posiciones. Y bien, entonces finalmente después de este ciclo, mi vector queda de la siguiente manera. Bueno, tenemos que volver a recorrer el vector y entonces tengo mi vector con esta información ya. Y entonces el apuntador que tenía yo en la posición número 0 lo voy a pasar al número 1, lo que me indica que este primer elemento ya está ordenado. Como está ordenado, no es necesario hacer nada más con él. Y entonces voy a suponer que este es mi número mayor nuevamente. Entonces el mayor va a ser igual a 5 y bueno, voy a quitar esto de aquí para ir haciendo el proceso. Ok, entonces coloco el apuntador verde en la siguiente posición después del rojo y voy a ir comparando nuevamente. Voy a poner esto aquí, que es cómo quedó el vector al final del ciclo anterior. Y entonces pregunto, ¿es el número que en la posición del contador verde mayor que el mayor? ¿Es el 3 mayor que el 5? No. Entonces el 5 sigue siendo el mayor y el apuntador al mayor sigue siendo el 1. Luego avanzo el contador verde, ahora la posición número 3, y pregunto si el número en esa posición es mayor que el más grande que he encontrado. 4 es mayor que 5, como no es así, entonces aquí sigo teniendo el 5 y aquí el 1. Avanzo el contador verde y ahora pregunto, ¿es el número en la posición del contador verde mayor que el más grande que he encontrado? Es 9 mayor que 5. Como es así, entonces cambio el valor del mayor y el apuntador lo voy a colocar ahora en esta posición, en la posición número 4. Avanzo con el apuntador verde y pregunto si el número en esa posición es mayor que el más grande que he encontrado. ¿Es 1 mayor que 9? Como 1 no es mayor que 9, entonces el mayor sigue siendo 9 y la posición sigue siendo esta posición número 4. Ahora vamos a proceder hacia el intercambio y el vector en la posición número 1, la posición roja, la vamos a colocar en el temporal, de tal manera que el temporal tiene un 5, y en la posición número 1 vamos a colocar el valor del mayor, y vamos a poner aquí un 9, entonces aquí tenemos el mayor, que el mayor vale 9, y en el apuntador al mayor, es decir, en la posición número 4, vamos a poner ese temporal, vamos a poner este 5. Y entonces aquí tenemos este 5, entonces tenemos 15, 9, 3, 4, 5 y 1. Ok. Entonces así queda nuestro vector al final de este ciclo y vamos a pasarlo al siguiente ciclo. Bien, avanzamos ahora, el apuntador lo tenemos, el rojo lo tenemos en la posición número 1, la pasamos a la posición número 2 y vamos a suponer que este es el más grande nuevamente. Entonces el mayor va a ser 3 y el apuntador al mayor va a ser el 2. Colocamos el apuntador verde en la siguiente posición y preguntamos si este número en la posición del apuntador verde es mayor que el más grande que habíamos encontrado, y dado que el 4 si es mayor que 3, entonces coloco el 4 en el variable mayor y el apuntador al mayor va a ser igual al 3. Entonces este apuntador lo pongo aquí. Avanzo el contador verde y pregunto si este número en la posición del contador verde es mayor que el más grande que había encontrado. Dado que el 5 si es mayor que el 4, entonces mi mayor va a ser 5 y el apuntador ahora pasa a estar en la posición número 4. Y finalmente recorro el apuntador verde a la última posición y pregunto, ¿es el 1 mayor que el 5?
Como el 1 no es mayor que 5, entonces el mayor sigue siendo 5 y el apuntador sigue estando en la posición número 4. Y vamos a hacer el intercambio nuevamente. Aquí tendríamos que intercambiar el 5 para el lugar del 3 y el 3 al lugar del 5. Entonces, el temporal va a ser igual a lo que esté en la posición del apuntador rojo. Entonces, aquí le voy a poner un 3. No, es un 2. Y el temporal es igual a 3. Este número. Y el vector en la posición número 2 va a ser igual a lo que tenga en el mayor, es decir, tengo un 5. Entonces estoy aquí colocando el 5. Y el vector en la posición del apuntador mayor, y en el temporal tengo un 3. Entonces voy a poner aquí un 3 y ya hice el intercambio. Entonces me queda mi vector de esta manera. Y nosotros podemos ver que este vector ya está ordenado, pero la computadora necesita terminar el proceso para saber eso. Entonces avanzamos en el apuntador rojo a la siguiente posición y vamos a definir que este es el número más grande. Y como había quedado mi vector, quedó así. Entonces el mayor va a ser el 4 y el apuntador al mayor es el 3. Y luego voy a llenar esto todavía acá. Pongo el contador verde en la siguiente posición y pregunto, ¿el 3 es mayor que el 4? No. Entonces el 4 permanece y el 3 en el apuntador también. Recorro a la última posición y pregunto, ¿es el 1 mayor que el 4? Como no es así, entonces el 4 se queda aquí y el 3 también se queda aquí. Y aquí voy a hacer un intercambio sin realmente hacer un intercambio, porque aquí voy a hacer lo siguiente. El vector en la posición número 3 va a ser el temporal, y entonces en el temporal pongo un 4. Y en la posición número 3 voy a poner lo que tenga en el número mayor, que también es un 4. Entonces voy aquí a poner un 4. Y luego en el vector con el apuntador mayor, que es el número 3 todavía, voy a poner también lo que tenga en temporal, pero en el temporal también tengo un 4. Entonces, pues en realidad puse el 4 dos veces, pero ya estaba ahí. Entonces, mi vector continúa igual. Lo pongo así. Y vamos al siguiente y último paso. Tengo mi vector así, ya están ordenados todos los primeros y voy a suponer que este es el número más grande. Nuevamente, el mayor es 3 y el apuntador al mayor es la posición número 4. Y luego pregunto si, bueno, avanzo el apuntador verde y pregunto si el 1 es mayor que el 3. Como no es así, aquí se queda así. Y aquí se queda así. Nuevamente voy a hacer el intercambio. Es un intercambio sin intercambio. Aquí. Pues temporal en la posición roja, es decir, la posición número 4. Y esto va a tener un 3. Y en el vector en la posición número 4 voy a poner el mayor. Y en el mayor tengo un 3. Entonces voy a escribir aquí un 3. Y en el vector, en la posición del apuntador mayor, voy a poner, es decir, en la posición número 4, voy a poner lo que tenga el temporal. Y el temporal tiene un número 3. Y entonces se queda aquí el número 3. Y finalmente, entonces, mi vector ya ordenado es este vector. 15, 9, 5, 4, 3 y 1. Ahora, vamos a ver cómo hacemos eso. Bien, vamos a crear un nuevo archivo y en este nuevo archivo vamos a guardar primero como un Python para que el Visual Studio sepa
que estamos haciendo y le vamos a llamar aquí selección.py. Y bueno, vamos aquí a nuestro vector. Vamos a crear un vector como una lista vacía. Y vamos a preguntarle a nuestro usuario por cuántos elementos quiere. Y, ok, aquí cuántos es igual a el entero de lo que nos ponga el usuario en el input. Y bueno, esta parte ya la vimos. For, y le voy a poner rojo para ser consecuente con los apuntadores que tengo en el ejemplo que vimos hace un momento. Entonces for rojo y en el rango de 0 hasta cuántos. ¿Por qué de 0 hasta cuántos? Ya dijimos que si yo le pongo que son 5 elementos, va a contar 0, 1, 2, 3 y el 4, y el cuántos no va a llegar. Entonces son 5 elementos. Y entonces voy a ponerle aquí vector.append para que me agregue un nuevo elemento, y le voy a poner el int del input. Y bueno, aquí ya leí mi vector, y ahora vamos a ver cómo vamos a recorrerlo. ¿Cómo lo recorrimos? Este apuntador rojo empieza en 0, luego va a la posición número 1, luego a la posición número 2, luego a la posición número 3 y termina en la posición número 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí eran 6 elementos. Entonces siempre llega, nunca llega al elemento número 5. Aquí se queda. Entonces sería cuántos menos 1 en la posición en la que se queda. Y entonces voy a hacer un for rojo, y en el rango desde el 0, porque inicia en la posición número 0, aquí inicia en la posición número 0, y no llega a la última posición. Entonces tengo que ponerle aquí cuántos menos 1, porque no va a llegar a la última posición, llega hasta la anterior. Y va a ir haciendo incrementos de 1 en 1. Bien, este ciclo nos va a controlar que este contador vaya avanzando conforme nosotros queremos que vaya haciendo. Ahora, yo necesito que este contador verde vaya avanzando desde la posición donde está la roja más 1 hasta el último elemento del vector. Aquí, si este está en 1, este empieza en 2. Si este está en 2, este empieza en 3. Si este está en 3, este empieza en 4. Y si este está en 4, este empieza en 5. Entonces, esto es un ciclo donde voy a ir incrementando el valor del contador verde. Y bueno, pues entonces ese ciclo es un for. Entonces es for, voy a poner dentro de ese ciclo, voy a poner otro ciclo que diga for verde en el rango, y va a empezar en el valor de rojo más 1 y va a terminar en cuántos, va a terminar hasta el final del vector y va a ir haciendo incrementos de 1 en 1. Eso es lo que va a ir haciendo. Ahora, antes de colocar el apuntador verde aquí, yo ya asigné los valores para mayor y al apuntador al mayor. Entonces, el mayor y el apuntador al mayor va a ser, el mayor va a ser el elemento apuntado por el apuntador rojo y el mayor va a ser el valor del apuntador rojo. Entonces necesito poner aquí que mayor
va a ser igual al vector en la posición dada por el apuntador rojo, y que el apuntador al mayor va a ser igual precisamente a ese apuntador rojo, que es lo que hicimos aquí. Luego ya colocamos el apuntador verde en su lugar y preguntamos si este es mayor que este. Este es el elemento del vector apuntado por el apuntador verde, y entonces voy a preguntar aquí. Para preguntar, pues aquí utilizo un if, entonces aquí le pongo if el vector en el apuntador verde, pregunto si este es mayor que lo que yo ya había encontrado como mayor, es decir, si esto es mayor que el mayor, entonces algo tiene que pasar. ¿Qué pasa? Que cambio los valores del mayor y del apuntador al mayor. Ok, entonces le voy a poner aquí que el mayor va a ser igual ¿a quién? Pues a este número que está dado por el apuntador verde. Entonces mayor va a ser igual al vector en la posición verde. Y el apuntador mayor va a ser igual al valor de este apuntador verde. Entonces apuntador mayor va a ser igual al verde. Y así voy a continuar hasta que este apuntador llegue al final, y entonces voy a hacer esto que está aquí. ¿Y cuándo es eso? Pues cuando el ciclo for, este ciclo for termina. Entonces cuando termina empiezo a hacer y lo saco de la indentación del for, para que ya no pertenezca a ese ciclo, sino que se ejecute después de ese ciclo. Y le voy a poner aquí que el temporal va a ser igual al vector en la posición rojo, al vector en la posición del rojo. Y luego que el vector en la posición del rojo, el vector en la posición del rojo va a ser igual a lo que tenga la variable mayor. Entonces aquí lo voy a poner, va a ser igual a mayor. Y luego el vector en la posición del apuntador al mayor, entonces el vector en la posición dada por el apuntador mayor va a ser igual al temporal, que es lo que dice aquí. Entonces temporal, y ya lo tengo, y ya terminé aquí, y lo demás es completar el ciclo del apuntador rojo. Cuando termine, entonces simplemente voy a imprimir, voy a poner aquí print el vector ordenado es, y aquí simplemente podría poner aquí vector. Vamos a ver cómo queda. Lo guardamos y vamos a ejecutar. Python selección y bueno, vamos a ¿cuántos elementos? 5. Dice que aquí hay un error. Input. No, pues input no existe. Ok, bueno, ese error. Vamos y vamos otra vez. 5 elementos y 15, 3, 4, 22, 88. Y me dice, ok, el vector ordenado es 88, 22, 15, 4 y 3. Ya lo colocó ordenado.
Si a mí no me gusta así, lo que voy a hacer es que lo voy a poner un elemento por elemento, y para esto voy a hacer un for. Y aquí en lugar de hacer un append, aquí voy a poner un print, y lo que voy a imprimir aquí es el vector en la posición dada por el apuntador rojo. Vamos a ponerle aquí un mensaje para que nos pida los elementos. Lo guardamos y vamos a correrlo de nuevo. ¿Cuántos elementos quieres del vector? 5. Y nos va a pedir el vector original, y le ponemos 15, 5, 3, 1 y 4. Y el vector ordenado es 15, 5, 4, 3 y 1. Y bien, ese fue el método de ordenamiento por selección.